Hola. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al corazón de la vida misma, explorando el mundo microscópico de la bioquímica. La bioquímica es, en esencia, el estudio de la química de la vida, la ciencia que desentraña las complejas interacciones moleculares que ocurren dentro de los organismos vivos. Introducción al mundo bioquímico. Piensen en la bioquímica como en el estudio de una intrincada danza, una danza de moléculas que se unen, se separan, reaccionan y se transforman constantemente. Esta disciplina se dedica a comprender la composición química de los seres vivos, desde las moléculas más pequeñas y simples hasta las macromoléculas más complejas, como las proteínas, que son verdaderas obras maestras de la ingeniería molecular. Pero la bioquímica no se trata solo de identificar qué moléculas están presentes, sino también de entender cómo interactúan y reaccionan entre sí. Al comprender estas reacciones, podemos desentrañar los mecanismos que impulsan procesos vitales como el crecimiento, la reproducción, la herencia y, en última instancia, la existencia misma. La bioquímica nos proporciona una visión profunda de los procesos que hacen posible la vida. Los glúcidos. Ahora, adentrémonos en el mundo de los glúcidos. Es probable que estén más familiarizados con ellos bajo los nombres de carbohidratos, hidratos de carbono, óxidos sacáridos o, simplemente, azúcares. Los glúcidos constituyen una familia vasta y esencial de compuestos orgánicos que se encuentran en todos los seres vivos, desde las bacterias más diminutas hasta las ballenas azules más gigantescas. Aunque el término glúcido proviene de la raíz griega glikos, que significa azúcar, su importancia trasciende con creces su característico sabor dulce. Los glúcidos desempeñan roles energéticos y estructurales cruciales para la vida. Son los pilares que sostienen la arquitectura y el funcionamiento de los organismos. 1. El concepto. En su definición más precisa, los glúcidos son moléculas ternarias, lo que significa que su arquitectura molecular se basa en la combinación de tres elementos esenciales: carbono C, hidrógeno H y oxígeno O. A menudo, la proporción de hidrógeno y oxígeno se asemeja a la del agua, H2O, lo que históricamente dio origen al término hidratos de carbono. Sin embargo, es importante reconocer que esta denominación es una simplificación y no describe completamente su estructura química. Desde una perspectiva funcional, los glúcidos pueden considerarse polialcoholes, ya que sus estructuras moleculares albergan múltiples grupos hidroxilo, O. Esta característica química particular es la que confiere a los glúcidos su capacidad para interactuar con el agua y participar en una amplia gama de reacciones biológicas fundamentales. La diversidad del mundo de los glúcidos se manifiesta en su clasificación, que atiende al número de unidades de azúcar que componen la molécula. Así, encontramos monosacáridos. Son las unidades fundamentales, los azúcares más simples que no pueden descomponerse en moléculas más pequeñas. Imaginen a los monosacáridos como los ladrillos básicos con los que se construyen los glúcidos más complejos. Oligosacáridos. Son moléculas formadas por la unión de un pequeño número de monosacáridos, típicamente entre 2 y 10 unidades. Los disacáridos, compuestos por 2 monosacáridos, son los más comunes dentro de este grupo. Polisacáridos. Son macromoléculas, verdaderos gigantes moleculares, constituidas por la unión de un gran número de monosacáridos, que pueden superar las decenas, cientos o incluso miles de unidades. La conexión entre las unidades de monosacáridos para formar oligosacáridos y polisacáridos se establece mediante un enlace químico específico denominado enlace glucosídico. Este enlace se forma a través de una reacción de deshidratación, un proceso en el que se elimina una molécula de agua. ¿Y de dónde provienen la mayoría de los glúcidos en la naturaleza? La respuesta se encuentra en la actividad fotosintética de las plantas. A través de este proceso fundamental, la energía lumínica del sol se convierte en energía química almacenada en las moléculas de glucosa, el monosacárido por excelencia. 2. Importancia de los glúcidos. La relevancia de los glúcidos en el entramado de la vida es vasta y variada, abarcando funciones que sustentan la energía celular, proporcionan soporte estructural, participan en procesos farmacológicos y modulan la dieta. 1. Importancia energética. Los glúcidos desempeñan un papel primordial como la fuente de energía celular por excelencia. Su metabolismo, la serie de reacciones químicas que los degradan, libera la energía química contenida en sus enlaces, energía que la célula puede utilizar para llevar a cabo sus numerosas funciones vitales. Dentro de este rol energético, los monosacáridos, especialmente la glucosa, actúan como el combustible de acceso inmediato. Su estructura simple permite una rápida degradación y liberación de energía. El consumo de alimentos ricos en carbohidratos proporciona al organismo una fuente abundante de glucosa, lo que se traduce en una energía rápida y disponible para la actividad física y mental. Es crucial destacar que, a diferencia de los lípidos, grasas, que representan una reserva energética a largo plazo, los glúcidos se movilizan y metabolizan con mayor rapidez. El cerebro, por ejemplo, depende de un suministro constante de glucosa. Desde un punto de vista cuantitativo, cada gramo de glúcido aporta al organismo alrededor de 4 kilocalorías de energía. 2. Importancia estructural. Más allá de su función energética, los glúcidos también desempeñan roles estructurales esenciales en diversos organismos. En el reino animal, la quitina emerge como un polisacárido fundamental, confiriendo resistencia y rigidez al exoesqueleto de insectos, crustáceos y otros artrópodos. En el reino fungi, la pared celular, que proporciona soporte y protección a las células de los hongos, contiene cutina. En el reino vegetal, la celulosa, componente de la pared celular, y es indigerible para el humano. 3. Importancia farmacológica.
El estudio de los glúcidos y sus derivados ha revelado su potencial en el ámbito farmacológico. Se han identificado compuestos de naturaleza glucosídica, liberados por ciertas bacterias, que poseen actividad biológica y han servido de base para el desarrollo de medicamentos. 4. Importancia dietética. Aunque la fibra vegetal, constituida principalmente por celulosa y otros polisacáridos no digeribles, no aporta una cantidad significativa de calorías al organismo humano, su inclusión en la dieta es de vital importancia para la salud digestiva. 3. Monosacáridos. Los monosacáridos representan la categoría más fundamental de los glúcidos. Son azúcares simples, compuestos por una única molécula de azúcar, y constituyen los bloques de construcción a partir de los cuales se ensamblan los oligosacáridos y polisacáridos. Suelen contener entre 3 y 7 átomos de carbono, y sus nombres terminan característicamente en el sufijo -osa. Glucosa. La glucosa es, sin duda, el monosacárido más abundante y de mayor importancia biológica. Fructosa. La fructosa es otra exosa de gran relevancia, caracterizada por ser el azúcar más dulce que se conoce en la naturaleza. Galactosa. La galactosa es una exosa que, a diferencia de la glucosa y la fructosa, no se encuentra libre en grandes cantidades en la naturaleza. 4. Disacáridos. Los disacáridos son glúcidos que resultan de la unión covalente de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Lactosa. La lactosa, conocida como el azúcar de la leche, es un disacárido compuesto por la unión de dos monosacáridos, una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Maltosa. La maltosa, también denominada azúcar de Malta, es un disacárido formado por la unión de dos moléculas de glucosa. Sacarosa. La sacarosa, el disacárido más común en nuestra dieta, se conoce popularmente como azúcar de mesa o azúcar de caña. Polisacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas complejas formadas por la unión de un gran número de monosacáridos, más de 10. 1. Polisacáridos estructurales. Quitina. La quitina es un polisacárido estructural que se distingue por contener nitrógeno en su estructura. Celulosa. La celulosa es el polisacárido estructural más abundante en la biosfera. 2. Polisacáridos de reserva. Almidón. El almidón es el principal polisacárido de reserva energética en las plantas. Glucógeno. El glucógeno es el principal polisacárido de reserva energética en los animales, análogo al almidón en las plantas. Los piensa inmediatamente en... Muy bien, ahora empecemos a hablar de los lípidos. Lípidos. Comencemos por lo básico. Cuando escuchamos la palabra lípido, la mayoría de nosotros piensa inmediatamente en grasas o aceites. Si bien esto es cierto en parte, los lípidos son un grupo mucho más amplio y diverso de biomoléculas. Son como una gran familia con miembros muy diferentes, pero que comparten algunas características clave. Los lípidos pueden provenir tanto de fuentes animales como vegetales. Piensen en la grasa de un bistec, animal, o en el aceite de oliva, vegetal. Ambos son lípidos, pero con propiedades y funciones distintas. Una de las características que define a todos los lípidos es su baja solubilidad en agua. Son hidrofóbicos, lo que significa que temen al agua, o más precisamente, no se mezclan bien con ella. Imaginen una gota de aceite en un vaso de agua, se mantiene separada. En cambio, los lípidos sí se disuelven en lo que llamamos solventes orgánicos no polares, como el éter, el benceno o el cloroformo. Y el concepto de lípido. ¿De qué están hechos los lípidos a nivel molecular? Al igual que los carbohidratos que estudiamos anteriormente, los lípidos son moléculas ternarias. Esto significa que están compuestos principalmente por tres elementos: carbono C, hidrógeno H y oxígeno O. Sin embargo, aquí hay una diferencia crucial con los carbohidratos. En los lípidos, la proporción de oxígeno es mucho menor en comparación con el carbono y el hidrógeno. Esta menor proporción de oxígeno es la principal responsable de su hidrofobicidad, de su aversión al agua. Otra diferencia importante con los carbohidratos es que los lípidos no forman polímeros. Recuerden que los carbohidratos pueden unirse en largas cadenas, polisacáridos. Los lípidos, en cambio, se presentan como moléculas individuales o en agregados, pero no como largas cadenas repetitivas. Características. Para resumir y ampliar lo que hemos visto hasta ahora, estas son las características esenciales de los lípidos. Moléculas orgánicas ternarias, C, H, o ya lo explicamos, son ricas en carbono e hidrógeno, y relativamente pobres en oxígeno. Poco solubles en agua, solubles en solventes orgánicos. Esta es su característica distintiva, su hidrofobicidad. Reserva energética a largo plazo. Esta es una de sus funciones principales, que exploraremos en detalle más adelante. No forman polímeros. A diferencia de carbohidratos y proteínas, no se unen en largas cadenas repetitivas. Clasificación: lípidos saponificables y no saponificables. Esta es una forma de clasificarlos según su estructura y reactividad. Saponificables. Contienen ácidos grasos y pueden formar jabones mediante un proceso llamado saponificación, reacción con una base fuerte. No saponificables. No contienen ácidos grasos y no pueden formar jabones. Tipo de enlace: éster. Este es el enlace químico característico que encontraremos en muchos lípidos, especialmente en los saponificables. Se forma entre un ácido graso y un alcohol. 2. Funciones de los lípidos. Los lípidos son mucho más que una simple fuente de energía almacenada. Desempeñan una variedad de roles vitales en los organismos vivos. 1. Importancia energética.
Los lípidos son nuestra principal reserva energética a largo plazo. Mientras que los carbohidratos, como la glucosa, nos proporcionan energía de acceso rápido, los lípidos almacenan energía para cuando la necesitemos más adelante. ¿Por qué son tan buenos para almacenar energía? Debido a su alto contenido de enlaces carbono-hidrógeno. Estos enlaces almacenan mucha energía, y cuando se rompen, la liberan. De hecho, los lípidos proporcionan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Aproximadamente 9 kilocalorías por gramo en comparación con las 4 kilocalorías por gramo de los carbohidratos. Cuando nuestras reservas de carbohidratos, en forma de glucógeno, se agotan, nuestro cuerpo recurre a la degradación de los lípidos, grasas, para obtener energía. Es por eso que se necesita ejercicio continuo y prolongado para comenzar a quemar grasa de manera significativa. 2. Importancia estructural. Los lípidos son los componentes fundamentales de las membranas celulares. Estas membranas son como las paredes y puertas de las células, que las separan del exterior y controlan qué entra y qué sale. Los principales lípidos que forman las membranas son los fosfolípidos y el colesterol. Fosfolípidos son moléculas anfipáticas, lo que significa que tienen una parte que ama el agua, hidrofílica, y otra que la repele, hidrofóbica. La cabeza hidrofílica contiene un grupo fosfato, y las colas hidrofóbicas son ácidos grasos. Debido a esta naturaleza dual, los fosfolípidos se autoorganizan en una bicapa lipídica en agua, con las cabezas hacia afuera, en contacto con el agua, y las colas hacia adentro, protegidas del agua. Esta bicapa es la estructura básica de todas las membranas celulares. Colesterol. Se inserta entre los fosfolípidos en la bicapa y ayuda a regular la fluidez y la estabilidad de la membrana. 3. Termoaislante. La grasa subcutánea, la capa de grasa debajo de la piel, actúa como un aislante térmico muy eficaz. Ayuda a mantener la temperatura corporal constante, protegiéndonos de la pérdida de calor en ambientes fríos. Piensen en los animales que viven en climas polares. Su gruesa capa de grasa es esencial para su supervivencia. 4. Electroaislante. En el sistema nervioso, los lípidos, especialmente los esfingolípidos, forman la vaina de mielina, una capa que rodea los axones, las prolongaciones, de las neuronas. Esta vaina actúa como un aislante eléctrico, permitiendo que los impulsos nerviosos se transmitan de manera rápida y eficiente. 5. Reguladora. Algunos lípidos, como el colesterol, actúan como precursores de otras moléculas importantes, como sales biliares, ayudan a digerir las grasas en el intestino. Hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, etc., que regulan el desarrollo y la función sexual. Cortisol, una hormona del estrés que regula el metabolismo. Vitamina D, esencial para la absorción de calcio y la salud ósea. 3 principales lípidos. Ahora, veamos algunos de los tipos más importantes de lípidos. 1. Céridos, ceras. Son lípidos saponificables, formados por un ácido graso y un alcohol de cadena larga. Son muy hidrofóbicos y sólidos a temperatura ambiente. Ejemplos: cera de abejas, palmitato de miricilo, cutina, en la superficie de las hojas y frutos, espermaceti, en la cabeza de los cachalotes. 2. Triglicéridos, grasas y aceites. Son los lípidos más abundantes y nuestra principal reserva energética. Formados por glicerol y 3 ácidos grasos. Ejemplos: aceite de soya, grasa del pollo. 3. Fosfolípidos. Contienen un grupo fosfato, lo que los hace anfipáticos. Componentes esenciales de las membranas celulares, forman la bicapa lipídica. 4. Colesterol. Un tipo de esteroide, estructura de anillos de carbono. Componente de las membranas celulares, regula la fluidez. Precursor de otras moléculas importantes, sales biliares, hormonas, vitamina D. Su exceso puede causar problemas de salud, aterosclerosis. Y con esto, hemos cubierto los aspectos fundamentales de los lípidos. Espero que ahora tengan una visión más clara y completa de estas biomoléculas esenciales.